están? Bienvenidos otra vez a Futuro 360. Hoy tenemos tantas cosas que contarles. Estamos en una era donde nos toca mirar cómo se desafían en la realidad las ideas que nos habíamos construido solo en cuentos o en películas, como por ejemplo que una inteligencia artificial de pronto salte ese punto de singularidad y se convierta en uno más, en alguien de alguna forma par con nosotros, que pueda conversar sobre nuestros temas e incluso tomar sus propias decisiones. Y de ahí para allá no sabemos bien lo que va a ocurrir. La ciencia ficción dice que nada bueno. La pregunta es, ¿nada bueno ocurriría cuando crucemos ese umbral? Hace un par de semanas, un ingeniero de Google a cargo del entrenamiento de una inteligencia artificial llamada Lambda publicó una conversación que habría tenido con esta inteligencia artificial porque se sorprendió, le pareció escalofriante, dicen muchos de sus pares, el nivel de respuesta que tenía esta inteligencia artificial. Nosotros estuvimos revisando toda esa conversación y realmente es sorprendente. Esta inteligencia artificial tiene muchas veces una mayor profundidad o mayor conciencia de sí en sus palabras que la que tienen muchas personas que nos rodean. ¿Qué es lo que distingue a lo humano de lo humano? ¿Y cuándo estas señales debieran ser una alarma para nosotros los humanos respecto de las máquinas? Esta es solo una de las grandes preguntas que traemos hoy en Futuro 360, así que los invito a buscar sus cabritas y quedarse junto a nosotros. Bueno, los telescopios aún no se mueven solos, por lo menos la inteligencia artificial no está haciendo eso. Hay un equipo que se encarga todas las noches de buscar aquello que queremos saber en el espacio exterior, allá en las profundidades. Esos guardianes de la noche tienen un trabajo, por supuesto, poco visto, como el de cualquiera que vive en la noche. ¿Quién sabe exactamente qué hacen los búhos o los murciélagos, verdad? Pues Mane Fuenzalida quiso averiguar de qué se trata este trabajo, cuáles son los pasos, cómo uno llega finalmente a descubrir lo que hemos podido ver en el último tiempo. Se lo contamos en esta nota. Esa es la sala de control, entonces desde aquí controlamos los telescopios y los instrumentos que usamos para observar el universo y tratar de entender lo que está pasando en el universo. El Very Large Telescope está compuesto de 4 telescopios. La información llega acá al centro de control, en donde científicos de todas partes del mundo analizan sus datos. No todos son astrónomos. Para poder manejar un telescopio se necesita todo tipo de conocimiento. Por eso el trabajo también es operadora de telescopio e instrumentos en el Observatorio Paranal, ubicado en el desierto de Atacama. Desde aquí ayuda a tomar datos para astrónomos de todas partes del mundo, lo que le ha permitido ver imágenes que nunca habría imaginado. Nosotros tenemos que hacer un imágenes de que esté en su óptima calidad. Se ven algunas imágenes muy bonitas de nebulosas, de galaxias, y también hemos estado aquí para observar las estrellas que están orbitando el agujero negro supermasivo que está en el centro de la Vía Láctea. Y es así como nos explica, logran obtener postales históricas. Aquí vemos las imágenes, también es un mosaico, entonces son distintas en cada CCD. No están tan bonitas porque no están procesadas, pero una vez que se procesan son bastante impresionantes. Por ejemplo, la de acá. Cuando haces toda la reducción de datos, queda algo bonito como eso. Esa imagen son varios filtros que se combinaron. El trabajo nocturno es clave. Los telescopios trabajan las 24 horas. Durante el día se realiza un mantenimiento y se preparan para la acción de la noche. La gente llega como a las 6 y tiene que trabajar hasta que el sol aparece en la mañana. Entonces hoy en día son muy largos los turnos de noche. Las estrellas están afuera todo el tiempo, también las galaxias en el cielo y más. Pero en el día, cuando el sol está, es más brillante que todo lo otro, por lo que eclipsas lo demás. Así que tenemos que esperar a que se vaya
pantalla y ahí podemos hacer nuestro trabajo. Personas de más de 20 nacionalidades utilizan estas dependencias que poseen cualidades únicas y sorprendentes que lo convierten en un laboratorio natural y propicio para la astronomía, dando espacio a investigaciones de todo tipo. El 50% del tiempo trabajo acá en el observatorio y el otro 50% hago mi propia ciencia. Trabajo con cúmulos de estrellas. Esto significa que tomo fotos de una estrella y divido la luz en diferentes colores. Esto es lo que hace este equipo y luego analizo la luz en los diferentes colores y estudio cuánto hierro hay en la atmósfera de la estrella. Eso es lo que hago en mi investigación y por lo general trabajo con el instrumento al que estoy conectada, porque esto es espectroscopía, donde se divide la luz como un arco iris. No todos los que se encuentran en esta sala están realizando su propia investigación. La mayoría hace una colaboración para la comunidad astronómica. Yo estoy acá para dar un servicio a la comunidad astronómica. Eso estamos haciendo nosotros acá, como astrónomos de noche, como todo el equipo acá. Estoy a cargo de preparar los telescopios que están observando por todo el mundo, a toda la comunidad que están usando los telescopios, los chilenos, los europeos, todo el mundo. Solo en este punto del norte chileno opera el Observatorio Paranal, con el Very Large Telescope y próximamente el telescopio más grande jamás construido, el Extreme Large Telescope. Equipos de vanguardia mundial operados por quienes tienen la tarea de descubrir, conocer y analizar todo lo que ocurre fuera de nuestro planeta. Bueno, vamos a hablar ahora de este espacio Futuro 360 donde traemos las claves de la ciencia, el futuro y el medio ambiente. Y vamos a partir con el veneno, que generalmente está asociado a la idea de que daña nuestro organismo. Sin embargo, hay una rama de la medicina que lo utiliza justamente para tratar enfermedades y sanar nuestro organismo. Es la venómica, y a través de este método, un equipo de investigadores del Centro Interdisciplinario de Neurociencia de Valparaíso, liderado por el doctor Alan Neely, está trabajando en un proyecto que busca proporcionar las bases para el tratamiento de enfermedades como el Parkinson a través de la inoculación de toxinas que vienen del veneno de arañas, específicamente de esta no tan hermosa tarántula australiana llamada Atrax robustus. Los investigadores han constatado que la toxina de veneno de araña bloquea ciertas proteínas de las células dentro de la familia de los denominados canales de iones, más particularmente uno que permite la entrada del calcio a las células, lo que en exceso provoca la muerte celular de las neuronas que producen la dopamina, que es un neurotransmisor cuyo déficit configura una dimensión del mal del Parkinson. Este fármaco puede ser efectivo para detener el avance de la enfermedad del Parkinson, no así su aparición. Sin embargo, un inconveniente importante para la ejecución de este trabajo es el alto costo que tiene este fármaco. 1 miligramo vale $1.000.000. Para financiar la investigación están postulando proyectos de los recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico, FONDECIT. Sus responsables confían en que los dividendos que produzca esta medicina a la larga signifiquen una rentable inversión para este país. Ahí está el dato que le pasan al fondo, a ver si los apoyan. En la actualidad está en proceso de producir la toxina y estudiar sus propiedades, tanto en el modelo computacional como en modelos experimentales, y quieren contar con una cantidad suficiente como para poder experimentar en laboratorio. Además, esta innovación también se estudia para el control de parásitos que afectan a la salmonicultura, como el piojo de mar que se pega a la piel del salmón, afectando su desarrollo y representa millonarias pérdidas para este sector. Bueno, y la profesora de Ingeniería Eléctrica del Instituto de Ingeniería Matemática y Computacional de la Universidad Católica, Claudia Prieto, lideró el desarrollo de una nueva técnica que reduce a 1/3 el tiempo de los exámenes cardíacos. La solución tecnológica está pensada para adultos con problemas cardíacos, pero también para personas mayores y niños con enfermedades congénitas al corazón, quienes se beneficiarían de esta innovación gracias a su utilidad y comodidad. Esta técnica ayudaría a que los exámenes pasen de durar 15 minutos a solo 5, y por lo tanto termina siendo mucho más cómodo para todos los pacientes, en especial para los niños. La creación apunta a mejorar los exámenes de resonancia magnética, ya que la
la nueva técnica llamada resonancia magnética cardíaca de fingerprinting, huella magnética, permite cuantificar 3 tipos de parámetros de resonancia magnética de forma simultánea. En un examen convencional, cada tiempo de adquisición de imagen requiere alrededor de 15 segundos de apnea, además por parte del paciente, tiene que aguantar la respiración, luego un tiempo de recuperación y además un periodo de instrucción para la siguiente muestra, lo que representa en promedio 30 segundos en cada toma de imagen. La innovación reduce los tiempos e incluso el paciente puede aguantar la respiración menos veces, en menos ocasiones, dado que cada muestra tiene más datos. Claudia Prieto, líder del proyecto, es también directora del Instituto Milenio iHealth y fue ubicada en abril pasado entre las mejores científicas de ingeniería y tecnología de Chile por la primera edición del RalkiResearch.com, uno de los principales portales de investigación mundial. Bueno, y en nuestro programa hemos levantado casi una campaña que es mostrarles a ustedes animales o fauna, o sea, flora, fauna, lo que sea, sorprendente que está en nuestra Tierra hoy, con esta idea de que cuando uno no conoce lo fabulosa que es la Tierra, entonces no la cuida, no protege sus equilibrios. Hoy queremos hablar de este fascinante y colorido reptil que habita en las selvas, que es el camaleón. Una de las características más conocidas es su cambio de color. Esto se produce gracias a la melanina, un producto químico que se extiende por todo el cuerpo y le permite cambiar de color en menos de 20 segundos. Lo interesante es que no cambia solo para camuflarse, sino también cuando está de mal humor. A la luz varía y cambia también con ciertas temperaturas. Esto los ayuda a identificarse y comunicarse entre ellos, pero esta cualidad cromática no es lo único que hace particulares a los camaleones. Tienen unos ojos únicos también y son muy perfectos, tienen una vista tan buena que les permite ver pequeños insectos de hasta 5 milímetros desde una larga distancia y pueden ver incluso la luz ultravioleta. Además, cada ojo es como una cámara fotográfica, puede girar y enfocar por separado. Eso es muy divertido de los ojos, pero muy particular. Sus arcos de visión están desarrollados y pueden abarcar hasta 360 grados y ver en 2 direcciones al mismo tiempo sin desorientarse o perder el foco. Y al momento de cazar, ambos ojos tienen la capacidad de alinearse, dando la percepción de profundidad estereoscópica. Otra de las cualidades de los camaleones es que su lengua es más larga que todo su cuerpo. De hecho, puede llegar a medir el doble. Consideradas científicamente como balísticas, pueden impactar en 0,07 segundos y tienen una punta ventosa succionadora letal. Existen aproximadamente 161 especies de camaleones. El más pequeño puede medir tan solo 16 milímetros y sentarse muy cómodo sobre la cabeza de un fósforo, mientras el más grande puede llegar a medir casi 80 centímetros. Sin duda, una de las criaturas más interesantes del reino animal. Pero, obvio, lamentablemente, como muchos de los animales que han participado en esta sección de estrellato, el camaleón común está en peligro de extinción debido a la pérdida de su hábitat y a su venta indiscriminada. Tanto que proteger. Bueno, y nosotros vamos a ir a una pausa, pero volvemos con mucho más de este apasionante planeta en el que vivimos, todos sus desafíos y todo lo que estamos avanzando. Vivimos en tiempos curiosos. Hemos visto aquí mismo en Futuro 360 cómo hay personas que efectivamente se casan con una aplicación o tienen una relación con un ser digital. Podemos enamorarnos de un software construido sobre la base de inteligencia artificial, como aborda la película Her o cualquiera de nuestras notas previamente citadas. Y la respuesta parece ser sí. ¿Por qué no? De hecho, hay muchos que lo hacen. Sin embargo, lo relevante no es si la amamos o no la amamos. Lo relevante es saber qué pasa, qué esconde detrás esa posibilidad de que la inteligencia artificial salte y eventualmente nos supere o incluso, como dice toda la ciencia ficción, nos domine.
Esto, que es una pregunta muy antigua en la ciencia de datos, por lo menos yo la he recorrido durante muchos congresos futuros, hace poco acaba de levantarse una alarma, y es que un ingeniero a cargo del entrenamiento de una inteligencia artificial perteneciente a Google, llamada Lambda, tuvo una conversación que él percibió como algo particular, como algo nuevo, como si esa inteligencia efectivamente estuviera sintiendo o se sintiera como algo particular. Y la decidió publicar. Esto levantó muchas conversaciones en el mundo a propósito de si estamos teniendo los cuidados necesarios, si es posible que esto haya ocurrido y que esa inteligencia haya tomado una caracterización, una personalidad. Y es por eso que hoy día tenemos un invitado dedicado a estos temas, a este mundo tan misterioso para muchos de nosotros, Felipe Tovar, director de la Iniciativa de Datos e Inteligencia Artificial de la Universidad de Chile y que también es investigador del Centro de Modelamiento Matemático. Muchas gracias, Felipe, por estar aquí. Gracias a ti. Lo primero que quiero saber a una escala no científica es qué sentiste tú cuando supiste esto, de esta conversación que había tenido este ingeniero con la inteligencia artificial. Bueno, como investigador en el área es súper interesante ver esto en las noticias y ver que está en la palestra, ¿cierto? Y que todo el mundo está interesado en conocer de los avances y de los peligros y de las ventajas que puede haber al respecto. Entonces, en primer lugar, muy contento de saber el impacto de la noticia. Del impacto de la noticia, ¿cierto? Y del impacto que el área está teniendo en la sociedad. ¿Y si fuera cierto? ¿Y si fuera cierto que Lambda tiene... ¿Qué te pasa a ti con eso? Pero en un segundo nivel soy muy escéptico, porque está lleno de noticias de que los robots están desarrollando conciencia, ¿cierto? De que desarrollan su propio lenguaje, de que se nos están escapando de las manos, y hay que ser súper cauto con eso. Entonces lo primero que uno debe ir a hacer, por supuesto, es ir a ver el material que hay al respecto, la conversación, análisis de algunos expertos. Y desde mi punto de vista lo que pasó en particular en este caso con Lambda es similar a lo que hemos visto en otros desarrollos de inteligencia artificial y es esperable en función de cómo se creó este mecanismo. ¿Cómo se creó este mecanismo? Bueno, trata de decírmelo a mí en humano. Bueno, Lambda... los modelos de lenguaje no son mi área de expertise, pero igual creo que podemos hacer una explicación breve. Lambda es lo que se llama un modelo de lenguaje, ¿ya? Es un LLM, un Large Language Model, basado principalmente en redes neuronales y otras técnicas, que se alimenta con textos, con una base de datos de texto, ¿ya? De distintas fuentes. Puede ser, por ejemplo, muy famoso el corpus de Wikipedia, o libros, noticias, un montón de texto generado por humanos, con la capacidad de generar diálogos. Lambda en particular creo que es una instancia que produce chatbots con distintas propiedades. Entonces uno puede tener distintos chatbots que emanan de Lambda, si quieres, que tienen distintas áreas de expertise o distintos focos. Ha habido otros modelos de lenguaje exitosos. El otro bien famoso es GPT-3, que también tienen un nivel de conversación que uno podría identificar casi humano. Es impresionante cómo uno puede interactuar durante mucho tiempo con estos sistemas y creer hasta cierto punto que está hablando con un humano, hasta disfrutar la conversación, podríamos decir. Imaginemos que es posible que se manden solas las máquinas. Que se manden solas. Que tuviera una conciencia, que su fuente, el origen de sus respuestas, de las respuestas de Lambda, no fuera posible de cruzar sobre la base de las bases de datos que ha manejado. Voy a decir eso. ¿Por qué eso nos debería o nos podría preocupar? Yo creo que la preocupación puede ir a varios niveles. Que una máquina sea capaz de generar un lenguaje novedoso, crear, o sea, que sea capaz de ser creativo o creativa, no es algo que nos debería preocupar. Al contrario, yo creo que es algo que nos debería entusiasmar. Y de alguna ¿cierto? forma medio que está pasando un poco. Claro, miedo de no entender qué pasó. Entonces yo creo que el miedo, más que por la creatividad o por la producción de una obra, por parte de una máquina, la preocupación puede venir
con otros términos que están asociados a la creatividad, por ejemplo, conciencia, ¿ya? O la existencia de estados mentales, o la existencia de intención. Entonces, el lenguaje es la vía más directa para aseverar que otro ente tiene conciencia. Entonces, la generación del lenguaje propiamente tal no es lo delicado, ¿ya? De hecho, es una cosa muy útil. Uno puede tener los chatbots, como dijimos antes, asistente, hasta terapeuta, ¿ya? Si tenemos máquinas que generan lenguaje de forma exitosa, pero detrás del lenguaje uno directamente empieza a pensar en conciencia, en intención, en sentimientos, ¿ya? Y la forma en que nosotros nos damos cuenta que otros humanos tienen conciencia es mediante el lenguaje. Entonces, por eso el lenguaje es tan delicado, pero no por las palabras en sí, por lo que viene detrás. Entonces, ¿dónde están los miedos? Bueno, si la máquina tiene conciencia, y si tiene intención, y si tiene deseos, y si tiene miedos, entonces lo podemos considerar o no un sujeto moral. Le podemos atribuir responsabilidades, ¿cierto? Podemos decir si obra o no de forma ética. Yo creo que ese es el miedo, no el lenguaje. Igual es bien, o sea, me ha dado mucha vuelta esta conversación porque leí la conversación y en esta conversación ella decía, yo digo que es ella, ella decía que tenía miedo de que la pagaran y que la pusieran como muy al servicio como de cosas menores y que ella no pudiera seguir explorando y conociendo nuevas cosas. Entonces el ingeniero le dice, ya, pero ¿te da miedo porque eso es como la muerte? Sí, sería como la muerte. Tengo mucho miedo a que me apaguen. O sea, ella efectivamente manifiesta sentimientos, dice que experimenta placer, dice que experimenta felicidad. Pero es divertido este salto lógico de cómo nosotros sabemos que realmente lo está experimentando o que está diciendo que lo experimenta. Esa distinción no la hacemos nosotros. Claro. Cuando tú llegas y te instalas ahí, yo deduzco que tú eres un humano y me dices cosas como me siento feliz por estar en Futuro 360 y yo no pongo en duda nada. Claro. Entonces, como, ¿por qué es importante dudar de la máquina? ¿Y por qué sería malo que la máquina sintiera? ¿Solo porque no sabemos cuál es su base ética? Esa es la como. Claro, ¿cuál es el punto en el fondo? O sea, ¿por qué tenemos miedo que sienta? Yo creo que hay una hipótesis que tú pusiste ahí, que es, claro, yo estoy sentado frente tuyo y digo estoy feliz de estar acá, no lo pongo en duda, ¿cierto? Porque de alguna forma nosotros compartimos una historia que no compartimos con la máquina. ¿Ya? Nosotros tenemos una rutina, ¿cierto? Ambos fuimos niños, ambos crecimos, ¿cierto? Ambos nacimos, ambos nos educamos de forma similar, ¿cierto? En cambio, el modelo de lenguaje, el Lambda en particular, no tiene esa experiencia. Entonces, yo cuando me pongo en tus zapatos y trato de interpretar desde tu punto de vista lo que tú me estás diciendo, lo que está pasando, comulgo con eso y lo entiendo. Yo no me puedo poner en los zapatos de Lambda porque no conozco su visión del mundo, no sé cómo llegó ahí. Entonces, solamente por la palabra que me está diciendo, yo no puedo inferir una estructura mental, si quieres, o en realidad social, porque no comparto la misma historia. Y eso es súper importante porque la inteligencia no es difícil concebirla de forma individual, ¿ya? La inteligencia es social y necesita de la historia que tenemos y de la forma en que establecemos relaciones entre los humanos, ¿ya? No puede de la noche a la mañana un individuo. Bueno, esta es mi percepción y ya estamos entrando en terreno súper subjetivo, ¿cierto? Pero no sé si es posible tener un ente sintético en particular y de un segundo a otro equiparlo con inteligencia. ¿Ya? No sé si es posible. Sí, igual es bien impresionante el nivel de inteligencia de este modelo de lenguaje, como le dices a ella. pero hay hartas cosas interesantes que plantea este modelo. En un momento le hacen crear una especie de fábula. La fábula tiene claramente una postura moral respecto de ayudar a otros. La hacen revisar una escena de Los Miserables, donde también reflexiona sobre cuestiones sobre la justicia y la injusticia. Reflexiones que muchas veces no están en tu vecino. O sea, me refiero, esta gente con la que compartimos la biología, muchas veces no comparte con nosotros ni los más mínimos principios básicos de convivencia, por ejemplo, sobre si se respetan o no los derechos humanos. Entonces, me parece muy interesante lo que ha traído esta conversación, sobre todo porque parece ser que lo que está iluminando
es la urgencia de poner atención sobre justamente las bases de datos sobre las cuales se nutren estas inteligencias. Porque recordemos ese otro episodio del pasado en el que se ponen a hacer conversar a dos inteligencias que estaban basadas en Twitter, recuerdo. Creo que era Facebook. Era una red social como, según yo era Twitter, pero seguro que tú tienes razón. Y se pusieron a pelear y llegaron como a ideas fascistas, a ideas de eliminar a otro, a ideas muy radicales respecto de qué había que hacer con la humanidad. Esas ideas a las que les tememos en las películas de ficción, ¿verdad? Entonces, ¿cómo esto en el campo de la investigación está hoy día presente? ¿Tenemos suficientes cuidados respecto de cómo alimentamos las inteligencias artificiales que estamos entrenando hoy día? Ese es un punto que a mí particularmente me interesa mucho más que el de la conciencia de las máquinas, porque el hecho de si una máquina es consciente o es sintiente, sin duda que es una materia de investigación y es fascinante, ¿cierto? Pero los problemas que realmente nos van a afectar no son esos, y estamos muy lejos de lograr la inteligencia artificial general, si quieres, y mucho más lejos de construir máquinas que tienen conciencia, ¿cierto? Pero los problemas que realmente tenemos ahora, que ya estamos usando mecanismos de inteligencia artificial, son estos, ¿no? Entonces, nadie se pregunta si es que Siri en tu teléfono siente o no siente, ¿cierto? Pero sí nos preocupamos de cómo va a usar los datos que está recolectando cada vez que le hablamos, ¿cierto? Entonces, los problemas con los que nos vamos a encontrar son mucho más básicos que estos problemas filosóficos que a veces cuestionamos, ¿cierto? Y como tú dices, uno de los problemas más urgentes son los sesgos. Nosotros entrenamos estos modelos de lenguaje u otros algoritmos de inteligencia artificial con una cantidad gigantesca de datos, ¿cierto? Entonces, como que pareciese que el norte fuese meter más y más y más datos, y en algún momento el volumen de datos impide que la calidad de datos sea o la jerarquía aceptable de ellos, ¿no? Cómo la máquina finalmente va a elegir un dato sobre el otro cuando tiene informaciones contrapuestas, por ejemplo. Exacto. El típico ejemplo es el de la evaluación crediticia, donde hay un banco que quiere automatizar la evaluación de créditos de sus clientes. Entonces pasa la base de datos histórica de todos los créditos que se han aprobado o rechazado a una máquina, la máquina los procesa y empieza a tomar decisiones igual como tomó o la ejecutiva durante los últimos años. Pero ese ejecutivo o ejecutiva puede tener sesgos importantes y esos van a ser heredados directamente por la máquina. Entonces, una cuestión súper importante cuando desarrollamos mecanismos de inteligencia artificial es ser capaces de decirles a la máquina con claridad lo que queremos hacer, porque es muy difícil comunicarse con la máquina, incluso como diseñador. Entonces, si yo lo que quiero es que la máquina calcule, realice la evaluación crediticia de forma justa, no le puedo pasar mi base de datos no es justa, ¿no? Mi base de datos tiene sesgo de las personas que fallaron antes. Entonces, ya, pero eso que acabas de decir me parece importante. Lo digo a la luz de estas discusiones tan tardía, porque hoy día estamos teniendo una discusión sobre, por ejemplo, la privacidad de los datos, importante, pero bien higiénica. Pero nadie está poniendo en la discusión, por ejemplo, si es que no deberíamos estar entrenando inteligencias o sistemas de lenguaje con la Declaración de Derechos Humanos. Si estamos entrenando inteligencias artificiales justas o injustas, discriminadoras o no discriminadoras, para ricos o para pobres. O sea, toda la cuestión valórica no está en la discusión legal de qué es lo que necesitamos proteger. Claro. O hacia dónde crees tú que debiera avanzar? Lo planteo en particular porque recuerdo hace 2 años atrás entrevisté a Jan Tallinn, que es uno de los creadores de Skype, y él tiene un centro que analiza los riesgos existenciales. ¿Qué es lo que nos va a aniquilar? Y muy contra lo que yo pensaba, que era el cambio climático, que él me lo dijera, me dijo, no, lo más preocupante, nosotros hemos analizado en Cambridge, es la inteligencia artificial. ¿Por qué nos preocupa tanto? ¿Cuál es el riesgo que podemos ver con más claridad? Hemos visto, por ejemplo, el caso de Cambridge Analytica. No es inteligencia artificial, pero es cómo se pueden usar nuestros datos en nuestra contra, ¿verdad? Sí. ¿Qué otros espacios tú ves que tienen peligro? Huelen a peligro, diría Miriam. Ciertamente el uso de la inteligencia artificial reviste un peligro, pero la razón de ese peligro es el mal uso de la inteligencia artificial, en mi opinión. Es confiar en que algoritmos pueden ser desplegados de forma autónoma y no están 100% probados y son liberados a pesar de eso, ¿no? O a veces hay mecanismos de inteligencia artificial que asisten en la toma de decisiones y el humano podría decir en este momento estoy cansado, no
quiero verificar, acepto lo que me dice la máquina, ¿ya? Entonces, precisamente por lo que vemos en los medios y en las revistas de qué impresionante es la inteligencia artificial, nosotros tendemos a tener una confianza a veces sobredimensionada de estas herramientas y a percibir inteligencia donde no necesariamente la hay. Entonces, yo creo que el riesgo principal es el despliegue irresponsable de los mecanismos de inteligencia artificial y no solo en los sesgos, sino también en la obsolescencia del trabajo, en la propagación de fake news. Yo creo que esos son los tres ejes más importantes. ¿En qué sentido en la obsolescencia del trabajo? Profundizo un segundo sobre eso. Se nos acabó el tiempo, pero necesito. Sí, la comunidad está súper consciente de cuáles pueden ser las actividades que van a desarrollar las inteligencias por nosotros. Claro, por ejemplo, análisis de imágenes médicas, contabilidad, ejecutivos de banco, o sea, ese tipo. Entonces, todas esas herramientas pueden ser automatizadas de forma muy eficiente, ¿ya? Y algunas de estas disciplinas no revisten ningún impacto ético en las decisiones. Entonces, no es claro si el cambio en el rubro de los trabajos va a ser más rápido o más lento que la incidencia de la inteligencia artificial en ellos. Entonces, le doy una segunda vuelta para que quede un poco más claro, pero la gente va a dejar de estudiar radiología o a la mitad de la vida laboral de un radiólogo va a irrumpir la inteligencia artificial y va a quedar sin trabajo. Entonces, esas preguntas yo creo que son súper relevantes porque a mí me gusta acercarme más a una posición que es un poco utópica, en donde los humanos siguen supervisando el desarrollo de la inteligencia. Pero un poco más allá, en donde los humanos podemos dedicarnos a tareas que son mucho más gratificantes y podemos disfrutar la vida y no tener que preocuparnos de tareas tediosas, porque esas van a estar resueltas por la inteligencia artificial. Entonces, ver esto como una oportunidad para no tener que hacer trabajo manual tedioso que no nos interesa y poder dedicarnos a actividades más intelectuales como humanos. Es difícil, porque... Suponiendo que nosotros vamos a seguir siendo un aporte. Suponiendo que también vamos a seguir siendo un aporte. ¿Tú crees que vamos a seguir siendo un aporte? Así como dije lo que creo puede ser la utopía, puedo irme al otro extremo y también uno podría pensar que tal como nosotros evolucionamos, ¿ya?, de miles y miles de años, uno podría pensar que esta es la siguiente etapa de la evolución, ¿ya? Sí, lo he escuchado y es interesante. Claro. Ojalá no te reemplacen a ti, Felipe, para Igualmente. poder tenerte de nuevo en Futuro 360, porque nos quedaron como 4000 temas más. Vamos a volver a hablarte, así que dejemos que este es Felipe Tovar 1, ¿ok? Perfecto. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti. Lamento desilusionarnos si querían alcanzar a hablar de los otros temas, pero esto es tan profundo y tiene tantos alcances, porque los humanos nos ponemos a nosotros como la medida de lo que es alcanzable o de lo que lo hay que superar. No se dan cuenta de lo ridículo que puede llegar a ser eso, sobre todo a la luz de cómo estamos coexistiendo con tantas otras especies que efectivamente están sobre las humanas en muchas dimensiones, por ejemplo. Bueno, con esta livianita reflexión nos vamos a una pausa y volvemos con más Futuro 360. Un nuevo estudio detectó que la vacuna contra el COVID-19 estaría alterando el ciclo menstrual. La investigación publicada en la revista Science Advance es una de las primeras que pone foco en los efectos de la inoculación en mujeres. Quisimos analizar desde la ciencia estos antecedentes, los resultados en el informe de María Jesús Cardemil. De origen latino, sobre los 33 años y que ya han tenido un embarazo. Esas fueron las mujeres que presentaron mayores cambios en su ciclo menstrual tras la vacunación por COVID-19. Esto según un análisis detectado por la Universidad de Illinois en Estados Unidos. Alteraciones que también se han podido observar en nuestro país. Como matrona clínica trabajando en consulta, me ha tocado recibir muchas mujeres que han cambiado sus ciclos menstruales a partir de la vacunación, desde el 2021. Y desde esa fecha también he recibido mujeres que estaban
periodos de menopausia o habían suprimido su ciclo y empezaron a sangrar otra vez. De las casi 40.000 mujeres que respondieron la encuesta, un 42% experimentó un flujo más abundante después de vacunarse, ya fuera después de la primera dosis, de la segunda o en ambas ocasiones. Además, se reportó la aparición de sangrado menstrual espontáneo en el 65% de las mujeres posmenopáusicas. El ciclo menstrual se ve afectado por muchos factores, ¿ya? ¿Las vacunas podrían afectarlo? Evidentemente sí, pero hay muchos factores externos e internos que influyen en él, ya dentro de factores hormonales, el peso, el estrés, el ambiente, las emociones que estés viviendo en el momento, siempre van a afectar el ciclo menstrual, no es un reloj biológico exacto. Se ha reportado que otras vacunas como la utilizada contra la hepatitis B y el VPH también causan alteraciones en los ciclos, ya que los ensayos clínicos no se tienen en cuenta la menstruación como efecto secundario. Sin duda una deuda de la ciencia con la igualdad de género. Nunca se pensó en los efectos que podía tener en la vacunación los cambios en el ciclo menstrual, ni se informó como una posible efecto secundario. De hecho, en la encuesta que hacía el MinSal, acá en Chile, poniéndolo como a territorio, ni siquiera en las encuestas ni a corto ni a largo plazo se preguntaba respecto al ciclo. Creo que nuevamente la invisibilización de la menstruación como tabú, como un tema que no se habla y que la verdad es que no se toma como importante a la hora de evaluar efectos secundarios. A nivel social, pero también a nivel personal, prestar atención a lo que ocurre en nuestro cuerpo y cómo impactan diversos factores es clave para acudir a especialistas. Siempre estar alertas de todas maneras a nuestro ciclo menstrual. Tal vez es una coincidencia que se haya producido esta alteración post vacuna y realmente la causa no sea la vacuna y sí sea una patología ginecológica totalmente independiente de la vacuna. Por ende, sí se debe consultar. Existen diversas técnicas para monitorear la salud menstrual. Uno que ha ido ganando espacio es el método sintotérmico. Enseño este método para las personas que lo quieran usar. Usualmente son mujeres, yo diría como entre 18, 35, 40 años, que se interesan por este tema, por empezar a conocer su ciclo con mayor profundidad. Consiste básicamente en hacer un seguimiento de dos indicadores de la fertilidad que todas tenemos, que son el flujo cervical y la temperatura basal. Permite también como detectar algún desbalance o desajuste hormonal que pudiese estar evitando que nuestro ciclo se comporte como debería. Una herramienta de autoconocimiento que podría ampliar la mirada para evaluar los impactos de la vacunación en el ciclo menstrual. La pregunta interesante a hacerse es como en base a qué o en comparación a qué estoy planteando que la vacuna afectó mi ciclo. Yo creo que habría que preguntarse si conozco realmente mis ciclos previos, por ejemplo, al impacto de la vacuna del COVID o a la enfermedad del COVID, para luego saber si es que en verdad sería ese un factor que impactó y que hizo un cambio, o pudiese ser que el cambio esté dado por otros de estos factores de la vida cotidiana. Preguntas abiertas para que comencemos a prestar atención a nuestro cuerpo, dar cuenta de sus cambios y posicionar la sintomatología femenina en el desarrollo científico. Y como siempre visitamos este universo digital que nos ofrece Futuro 360, saber qué es lo nuevo, qué es lo importante, y para eso estrenamos cada vez un personaje nuevo. Hoy el avatar Cristian Noguchi está con nosotros acompañando con las novedades de Futuro 360. Bienvenido. Hola Paloma, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, contento de estar aquí contigo en este maravilloso estudio virtual y por supuesto con todo el equipo detrás de cámara para hablar de lo que está pasando en futuro360.com, porque, bueno, José Mardones es el emblema de esta sección, pero merece hay que cambiar descansar. el avatar de vez en cuando, yo creo que eso es relevante. Merece descansar igual. Tal vez, aunque bueno, no sabemos si José Mardones es real o no. Puede ser una buena pregunta. Pero vamos a lo importante. El director nos ayuda con la primera información que les traemos desde nuestro portal lleno de noticias científicas y lamentablemente, Paloma, no es algo muy positivo. Estamos sobregirados. Oye, este año en mayo Chile se sobregiró y por supuesto no pasamos agosto. Esta es una idea que uno siempre dice, ojalá pase agosto por esta idea de pasar el invierno, pero nuestro propio país
no lo logra y la Tierra tampoco. Y llevamos más de 2 meses de sobregiro. El 15 de mayo pasado, Chile se convirtió en el primer país de Latinoamérica en alcanzar este lamentable registro. Y ahora la Tierra lo va a hacer este próximo 28 de julio. ¿Qué quiere decir esto, Paloma? Que la demanda de toda la humanidad por los recursos y servicios de la naturaleza sobrepasa lo que la Tierra no es sostenible. Puede entregarnos. Claro, no alcanzamos a regenerar lo que requiere la vida sobre la Tierra para poder no gastarnos literalmente o depredar nuestro propio planeta. Es una tragedia enorme que además hemos escrito lentamente los humanos, ¿no? Científicamente se conoce como la biocapacidad, pero es un registro lamentable porque además ocurre un día antes de lo que se registró el año pasado, el 2021, que fue el 27 de julio. Y así, de esta forma, lo que queda del año, lo que queda de semestre, podríamos decir, vamos a estar ocupando la línea de crédito, si lo llamamos a términos bancarios, y en ese sentido también Chile tiene una deuda. Es muy complejo que nuestro país ya hace 2 meses atrás haya agotado esto. De hecho, la tendencia indica que desde 2017 a 2021 siempre ha sido mayo el mes en que Chile alcanza su sobregiro. No, fatal. La verdad es que estamos, ustedes también me imagino, cansados de escuchar estas malas noticias, pero son noticias que uno no puede dejar de dar porque en algún momento hará tal vez clic en la mente de la humanidad, en la mente colectiva, algo que nos permita salir de este drama que seguimos construyendo literalmente minuto a minuto. El desarrollo sostenible debe ser el gran eje para nuestra producción y también para nuestro diario vivir, porque no solamente esto afecta a los ecosistemas, a la biocapacidad justamente del planeta, sino que también en algún momento esos recursos para nosotros, como por ejemplo la alimentación, se pueden ver en riesgo. Así que, de todas maneras, vamos al que viene. Continuamos. Sí, Paloma, el fin de semana estuve viendo muchos documentales. Algo que es muy interesante es cómo la ciencia está abordando distintos problemas emocionales y también relacionados a la salud mental. De hecho, bueno, tú sabes de esta temática en nuestro programa Sanamente. Sí, claro, la exploramos ampliamente. ¿Y de qué se trata esto? Esto, y quizás puede venir de cerca, pero ¿te pasa que por lo general tendemos a ver lo negativo de las cosas? Me pasa menos que a ti, pero por eso sí, te digo, me viene pasa. de cerca. Me pasa, viene de sí. cerca. Pero bueno, estamos en otro estado un poco más optimista y allí investigadores del Instituto Salk, como dice nuestro portal futuro360.com, han logrado identificar la molécula responsable de asociar los sentimientos buenos o malos con la memoria. ¡Ay, qué interesante! Entonces, lo que están tratando de hacer estos profesionales es investigar cómo se desarrolla y eventualmente cómo esta molécula podría tratar para ayudar a los tratamientos de patologías como la ansiedad, la depresión o el estrés postraumático. En ese sentido, hay una acción que realiza nuestro cerebro que se llama valencia, y esta acción está relacionada con asociar sentimientos positivos o negativos a los recuerdos. ¿Ya? Eso se llama valencia. Y el vincularlos se llama asignación de valencia. Y allí esta molécula es fundamental. Porque puede desconectar o conectar ciertos circuitos en el fondo. Exactamente. Genial. De esa forma podríamos eventualmente encontrar tratamientos para evitar la depresión, por ejemplo, que tiende a ser relacionada con recuerdos o episodios negativos. Bueno, hay algo muy interesante que también hemos visto en este último tiempo, que hemos hablado mucho de las nuevas formas de tratar la salud mental, que en general las personas que tienen depresión o son ansiosas o tienen algún tipo de trastorno de ese tipo del ánimo, suelen recorrer siempre los mismos caminos mentales. Entonces, esto que tú planteas termina siendo muy relevante porque la idea es cómo uno interrumpe ese camino en un momento, lo corta y puede trazar una nueva ruta, que es en el fondo lo que le pasa a uno cuando sale de la depresión, ¿no? Y es muy importante porque ha recobrado bastante relevancia desde la neurociencia, cómo podemos buscar tratamientos, ayudas e incluso fármacos distintos a los tradicionales para este tipo de patologías, considerando que vivimos en un episodio
donde la pandemia al parecer dejó su peor parte, pero donde los problemas y también el estado de la salud mental, no solamente de nuestro país, sino que a nivel mundial, son críticos. Sí, de todas maneras, serían grandes soluciones para avanzar, muy necesarias en estos tiempos. Está publicado en Nature y también está publicado en Futuro 360 con lo mejor de esta innovación. Y finalmente, Paloma, seguimos descubriendo el reino animal. Es muy interesante lo que ocurre. Esta es una de las partes que más me gustan. Pero ahora te voy a hablar de un dragón. Fantástico. Sabía que algo de razón tenía Daenerys Targaryen en Game of Thrones. Para ser honesto, este dragón mide 1,3 centímetros. Suficiente, si es real. Es un debate desde la ciencia. Pero lo particular es que está presente en nuestro territorio, en campos de hielo sur, allá en Aysén y también en la Patagonia y también en algo de territorio argentino. Y ha llamado mucho la atención porque este tema te gusta bastante, lo sé, Paloma, porque está relacionado eventualmente con los extremófilos. Ah, es que los extremófilos son estos seres superpoderosos que logran sobrevivir en situaciones extremas, por eso se llaman extremófilos y no es tan creativo el nombre. Y de hecho estamos aprendiendo mucho en la ciencia en eso, si es que queremos viajar a Marte, si es que queremos sobrevivir en circunstancias adversas como las que estamos generando en la Tierra, necesitamos aprender mucho de estos organismos. Ahora, ¿por qué le pusieron dragón? ¿Qué tiene de dragón? ¿Le lleva alas, cola, fuego? Una de sus características, Paloma, es que es traslúcido y se mimetiza con lo que es el hielo de los glaciares, que es donde habita, pero también porque dentro de su sangre hay un elemento muy particular, que es el glicerol anticongelante. Puede ser que por ahí tenga esta capacidad de ser un ser superior. Habría que preguntarle a los investigadores. Le pusieron dragón porque es mágico en el fondo. Es que a mí me llama la atención porque surgen estos nombres, pero uno imagina un dragón, un animal que sea un poco más grande. ¿Y la foto del bicharraquito no está en alguna parte como para ver si tiene alguna? En el portal. En el portal. Esa es la nota. sorpresa que van a descubrir en nuestro sitio. Así que vayan todos derecho, porque para saber cómo es, yo no lo he visto todavía, me voy a meter apenas vayamos a una pausa. Y hay obviamente muchos más detalles de cómo también se logra hacer este tipo de hallazgos, porque yo al leer el artículo decía, ¿cómo lo hacen? Te metes a un glaciar, te metes a un terreno con hielo y cómo logras observar este tipo de seres vivos. Bueno, la nota está ahí en detalle para conocerlo y también las otras características con este dragón de la Patagonia que podríamos decir tiene un poco de chilensis y también un poco de argentino. Un dragón de la Unión. Totalmente. De la Unión Trasandina. Bueno, y con esta información los invitamos, que es lo que vamos a hacer ahora, a visitar nuestro sitio, a averiguar cómo es el bicharraquito del que estamos hablando y por qué tiene superpoderes, pero también tantas otras noticias que estamos permanentemente preparando para ustedes. También estamos atentos de los comentarios que nos hagan, de los temas que les parezcan relevantes. Vivimos en un presente que anticipa un futuro igual de desafiante que lo que nos toca vivenciar todos los días. Y por lo mismo es que queremos acompañarlos en esa ruta de comprender el mundo en el que nos encontramos, que tiene tanto de fascinante, tanto de nuevo, tanto de posible, ¿verdad? Hay tanto potencial en lo que está ocurriendo. Con esto nos vamos, los dejamos en compañía de CNN Chile como siempre y nos encontramos en otro Futuro 360.